Tele.tv. Buenas noches, bienvenidos a Profesionistas por el Progreso. En esta ocasión damos la bienvenida a la doctora María Susana Reyes Cadena. Bienvenida, Susi. Mucho gusto y gracias por invitarme. Buenas noches. Buenas noches. Hoy trataremos un tema que a todos nos incumbe y es referente al cuidado del sistema inmunológico que todos tenemos de manera natural, pero que seguramente la doctora Reyes nos indicará cómo poderlo cuidar y de qué manera puede ser más eficiente para cada uno de nosotros. Quiero mencionar que la doctora María Susana Reyes Cadena estudió la carrera de medicina en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional como médico, cirujano y partero. Después realizó estudios de posgrado en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del mismo instituto, maestría en Ciencias en Toxicología del Instituto Politécnico Nacional, doctorado en Ciencias en Toxicología y Alimentos, y un postdoctorado en el Instituto de Diferenciación y Mutación en Toxicología, línea de investigación básica. Dentro de sus diversas actividades, también ha participado en el desarrollo de genotoxicida de fármacos inmunomodulares, factor de transferencia, interferón y beta, glicina en ratones, evaluación farmacológica, factor de transferencia, interferón beta, metilfonato, evaluación farmacológica y genotoxicidad en productos naturales como pterododina y beta-cistosterol como antimutagénicos e inmunoestimulantes. También en los efectos de la glicerina sobre la frecuencia de linfocitos totales, líneas de investigación clínica, determinación de las posibles causas de las enfermedades desmelizantes, perfil de anticuerpos antivirales para las inmunoglobulinas G y M, evaluación del perfil inmunológico de pacientes con enfermedades desmilizantes. Con linfocitos CD3, CD4, CD8, evaluación de los efectos clínicos, bioquímicos e inmunológicos de los fármacos inmunomodulares, determinación de la secreción de interleucemias, granzimas, perforina, determinación de virus y anticuerpos antivirales de citomegavirus. También ha tenido distinciones como premio a la investigadora por Fundación Miguel Alemán y Canifarma. Dentro del desarrollo profesional, es profesora de cátedra de farmacología en licenciatura y posgrado, Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, Facultad de Medicina de La Salle, Escuela de Medicina de la Universidad Juárez del Estado de Durango, investigadora del Instituto Nacional de Medicina de Rehabilitación desde 1990, jefe del laboratorio de bioquímica muscular. Pues bienvenida nuevamente, doctora María Susana Reyes Cadena. Con este amplio currículum quisiéramos iniciar esta charla sabiendo cuál fue el origen de toda esta digamos, afición por la medicina, por la inmunología y todo lo que ha estudiado de manera muy profunda. ¿Qué te movió, Susi, a estudiar medicina? Nada más vivíamos en Chiapas. Eso es. En Chiapas
había en la comunidad participación con un grupo de religiosas, sí, en las cuales pues yo tenía como 4 años o 5 años. muy bien. Y las acompañaba hacia los diferentes lugares que tiene Chiapas, en los poblados más pobres, Sí. los cuales ellas les llevaban, junto con otras personas civiles, medicamentos o alimentos. Vacunas. Sí, todo Todo lo lo que referente había a la salud. a la salud. Eso sí. es. Y pues yo veía a los niños que tenían una pancita más grande que la mía y siempre me preguntaba, ¿y por qué yo no tengo la panza como ellos la tienen? Y siempre ha sido el preguntarme, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Eso fue el motivo por el cual yo estudié medicina. Y esa pancita era que tenían... Lombrices seguramente. Seguramente. Seguramente una parasitosis. Entonces el tema, digamos que en las comunidades rurales, muchas comunidades rurales del país no es un tema prioritario, vamos a llamarlo de esa manera. El de salud es muy pobre, la ida hasta los lugares más remotos que tiene el país. Entonces tendría que haber alguna política pública para educar a los padres, a los maestros, a los religiosos, los que influyen, Sí. ¿no? A las comunidades, Sí, para claro. que de alguna manera influyan en una salud pública, vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? Sí, valdría la pena hacer un programa de salud pública Eso en es. el cual involucren a las personas que están más cerca de los pacientes o bien que tengan enfermedades endémicas. Eso es, pero eso también puede ser como una educación para ser preventivos, ¿no? Que sería Sí, lo mejor. Lo mejor sería una medicina preventiva, Eso no es. curativa. Correctísimo. Estamos hablando ya de curativas en hospitales, ¿Sí? O en centros de como el que yo estudié, en donde yo trabajé, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, Eso que es. rehabilitar al paciente a la sociedad. Y una vez que ya desde pequeña viste esa situación con niños de tu misma edad, pero en condiciones diferentes, digamos, te diste cuenta que era necesario saber de medicina. Claro que sí. Eso es. Sí, ahí siempre que me preguntaban, ¿qué vas a estudiar? Ajá. Medicina. Eso es. Médico. Muy bien. Sí. ¿Y cómo llegaste al instituto? ¿En qué lugar vivías en Chiapas? En Chiapas vivíamos en Malpaso. Ah, en Malpaso. Malpaso, que es cerca de Villahermosa, Tabasco, de Sí. Cárdenas, Tabasco. Cerca de donde está la presa donde de está Malpaso, la presa, ¿no? el Chiapas. Eso es, Sí, perfecto. en Raudales, Chiapas. Muy bien, ¿y la secundaria dónde Ya la hicieron? como cola, pues ya me tuve que venir a la Ciudad de México junto con mis hermanos. Ah, ya. Nosotros somos 9 hermanos, Muy de los bien. cuales mi mamá dijo, ¿van a estudiar? ¿En serio? Sí. Y nos trajo ¿Desde a todos. secundaria? Desde el 4º año de primaria. Ah, primaria, secundaria y todo esto. Sí, ya aquí ya Muy estudié. bien. ¿Y tu primer contacto con el Instituto Político Nacional cuál fue? ¿En carrera o antes? No, fue antes. ¿En vocacional? Cuando estaba yo queriendo decir, no, en la secundaria. Secundaria. ¿Estudiaste escuela técnica? No, en la secundaria número 4 que está en San Cosme. Ah, correcto. Sí. Sí, sí. Y de ahí mi inquietud era ir a conocer la escuela de medicina. Ah, muy bien. Porque a nadie le decía, Ujú. solamente decía, ¿y si los muertos me asustan? ¿Y si los muertos esto? ¿Y si los nuestros reviven? Y si realmente quiero medicina, entonces fui, me colé hasta el anfiteatro, ahí en la escuela de medicina, Ajá. y me asomé para ver si los muertos Se movían. se movían. Pues nunca se Y movían, no, ¿verdad? no, pero eso sí llegó un alumno, un estudiante de ahí, Sí. me tomó del hombro y Ajá. me dice, ¿qué andas haciendo por acá? Me asustó. Pero los, sí, los vivos asustan más que los muertos, ¿verdad? estudié en la vocacional 6. Ah, muy bien. Entonces, secundaria en San Cosme, pues está muy cerca a la escuela de medicina, ¿no? Sí, Por eso sí, porque ahí también- vivíamos, por ahí vivíamos. Entonces Sí. todo se dio para que Ujú. pues, Es estudiasen, más, a porque- veces cuando no había dinero, pues de vez en cuando Sí, me iba caminando o en el metro, claro. fácil y rápido, Así es. Después en la vocacional 6. en la vocacional ¿Dónde 6. está ubicada? Recuérdenos. En la colonia del Gas,
muy por bien. Tlatilco. Correcto. Sí, ahí Muy estudié. Y pues me tocó de las más chicas todavía estudiar en la tarde. Fuimos de los primeros que los más jóvenes estábamos en la tarde. Me tocó todavía con gente un poquito mayor. Correcto. Y Porque trabajaban probablemente en la mañana, y ¿no? ellos nos cuidaban. Qué bueno. Muy bien. Y de ahí de vocacional, pues ya hice mi examen para entrar a la licenciatura en la Escuela Superior de Medicina. Qué bueno. Terminé bien, afortunadamente, y Claro. no me reprobaron. Eso es muy importante. Y en el Inter de Medicina Sí, quería yo estudiar pediatría. sí. No lo anoto ahí, pero pediatría lo hice como tutorial. Correcto. Sí. Y después me quedó todavía lagunas mentales, Sí. porque decía, bueno, a mí me dicen que el hígado está verde, pero ¿por qué se pone verde? Claro. ¿O por qué nos ponemos amarillos? Eso es. ¿Pero de dónde? ¿Cuál es el La origen razón. molecular? Ándale. Sí. Irse hasta las moléculas. Y ya después que hice pediatría tutelar, pasé mi examen para hacer la maestría en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Muy bien. ¿Sobre toxicología ya o algo Sobre por eso? toxicología, sí. Muy bien. Sobre toxicología. La toxicología pues abarca muchas Áreas, digamos. áreas. Eso La es. ambiental, la del agua, de Factores todos externos. factores. Y factores internos también. Sí. Correcto. Y Eso de es. los factores internos pues están las alteraciones que tienen todo lo que comemos, Eso es. ya sea frutas, verduras, ¿qué le hace? O alimentos industrializados. O alimentos O industrializados, grasos, sí. o cosas de ese tipo, Sí. el alcohol, el tabaco, todo eso influye, Sí. ¿no? Y cómo se hace el proceso metabólico, o Eso cómo está muy se absorbe, cómo llega al proceso metabólico y cómo se degrada. Eso es. Cómo se elimina, si se elimina por riñón, si se elimina por piel, por leche materna, por riñón, por glándulas sudoríparas, por donde se va a eliminar. Por todo el sistema que es el cuerpo humano. Así es. Y todo lo que confiere a las reacciones bioquímicas y todo esto, ¿no? Y de ahí partí, me invitaron y fui a hacer mi examen para ser profesora de farmacología ahí en la Escuela Nacional, la Escuela Superior de Medicina. Perfecto. Estuve 8 años trabajando desde los 24 años. Correcto. Estuve ya formando chicos en farmacología. Y luego el doctorado y el postdoctorado, ¿cómo se dieron? De ahí me jalaron las orejas. ¿Por qué? Cuéntame. Porque me dijeron, si quieres seguir en la carrera de investigación y de formar chicos, Docencia. necesitamos tu doctorado. Eso es. ¿Sí? Y ahí fue donde hice el doctorado, y el postdoctorado lo hice en línea, como ahí lo dice, sí. Con el Instituto de Diferenciación y Mutación, que pertenece a la Universidad de Bolonia, Italia. Eso es. En Pisa, Italia, hice mi diferenciación y mutación. Y mutación. ¿Mutación de qué? A nivel de genoma. Genoma. A nivel de cromosomas. A celular. Dentro de la maestría hay varias técnicas para determinar cierto tóxico, ya sea en órganos, en tejidos, en células o directamente en el genoma. Correcto. En el genoma ya se llama mutaciones. Y de estas mutaciones, algunas mutaciones nos dan cáncer. Eso es. Y de estas mutaciones a veces se queda nada más en mutación, y el ADN se puede reparar. Él solito. Él solito, claro, teniendo buena alimentación, teniendo no estrés, porque el estrés produce radicales libres, que son moléculas no apareadas, ni positivos ni negativos. Y de ahí, cuando no se aparean, ellas se insertan en lípidos o en grasas y degradan.
Y cuando se insertan y degradan, dejan descubierto a la célula. Y el sistema inmunológico lo reconoce como impropio y ataca a la célula. Qué interesante, Susi. Vamos a un corte y regresamos. Sí. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Imagen, por favor. Bueno, entonces acá regresando con el sistema inmunológico, mi señora doctora Susi, ¿qué podemos ver en la primera imagen? Bueno, es sistema inmunológico. Ajá. E inmunomoduladores. Tu sistema inmunológico, pues es tu cuerpo, es parte de tu cuerpo, necesitamos cuidarlo. Claro. Y aquí la vemos en la defensa. Uh-huh. Todos los seres humanos pueden ser atacados por agentes que causan enfermedades agudas y crónicas. Y cuando tenemos esas respuestas, pues tenemos la respuesta que son inmediatas o tardías, cuando es el sistema inmunológico crónico o agudo. Sí, adelante. Y pues esto sería la defensa de nuestro cuerpo, ya sea en forma aguda, en forma crónica
y la forma crónica es más específica. Y a esto se le llama respuesta inmune crónica o aguda. ¿Y de qué nos vamos a defender? Ahí dice en la diapositiva, de los hongos, bacterias, virus, y el sistema inmune se divide en dos, en inapto y en adquirido. El innato es todo lo que nosotros, tanto el gameto femenino como el masculino, nos van a dar. ¿Verdad? Así es. Piel, mucosas, pH, y el adquirido tiene dos formas, que es el agudo y el crónico. El agudo requiere, no es específico y tiene todos los glóbulos blancos que a nosotros nos sacan en la biometría hemática. Y el crónico ya se divide en celular y humoral. El humoral es cuando los linfocitos, que son los más activos en la adquirida crónica, nos sintetizan las inmunoglobulinas o anticuerpos, que son 5. Al ratito los vamos a ver. Muy bien. Y la celular son todas las células que participan con el linfocito T. El linfocito T son siglas en inglés, como los nombramos, CDs. Son Cluster Differentiation, que es una diferenciación muy cerrada de acuerdo a lo que está entrando a nuestro cuerpo o lo que está sintetizando nuestro cuerpo para reconocimiento crónico. Y entre ellos está el cáncer. Aquí tenemos la inmunidad innata, que sería la piel, el ácido del estómago, algunos, el moco, el pH, las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, que son parte de lo que nos van a proteger antes de que entre cualquier bicho en nuestro cuerpo. Y aquí están la serie de glóbulos blancos. Sería la serie de las células más jóvenes, que se llaman hemocitoblasto. Luego la diferenciación en proeritroblasto, en mieloblasto, y la serie de los glóbulos blancos, que serían los linfoblastos, los monoblastos y los megacarioblastos. Y al final ya tenemos una línea de células que están maduras para empezar a protegernos desde la sangre, que serían los granulocitos porque tienen muchos gránulos en el citoplasma o citosol. Y los agranulocitos que no tienen gránulos, entre ellos están los basófilos, eosinófilos, neutrófilos, y los que no tienen gránulos son linfocitos, monocitos, y una parte muy especial que serían los megacariocitos para formar los trombocitos, que nos van a proteger cuando tenemos una herida o una lesión en vasos. Entonces el trombocito, como su nombre lo dice, voy a trombosar, voy a pavimentar para que no me siga desangrando. Y ya la parte de hasta abajo serían los basófilos, eosinófilos, que tienen su acción específica. Por ejemplo, porque no tenemos mucho tiempo, los eosinófilos. Cuando los encontramos arriba o abajo, quieren decir hay parásitos o hay alergias. Los neutrófilos, como su nombre lo dice, voy a neutralizar. ¿Con qué voy a neutralizar? Con sustancias químicas que van a producir acidez, que se llaman lisosimas. Y los basófilos, su nombre lo dice, voy a basificar con sustancias químicas alcalinas. Y a todos ellos se les llaman leucocitos. Hay una serie muy especial que son los macrófagos, ahí no los tenemos representados, que ahí tenemos ya el macrófago comiéndose una bacteria. La bacteria lo pone dentro de la célula, pasa por el torrente sanguíneo y va sus sustancias químicas que van a producir, llegan a hipotálamo, a hipófisis, y me dicen, voy a secretar otras sustancias que se llaman prostaglandinas, que los dan otras células, y
Ahí las prostaglandinas me están diciendo, cuidado cuerpo, necesitamos protegernos. Ahí tienes tu fiebre. Entonces la fiebre es una defensa y es una reacción para que digan, es un aviso, digamos. Acuéstate, duérmete un ratito y toma o sustancias químicas como los fármacos, o recuéstate y toma algún tecito o algo para que yo me pueda disminuir. Cuando la agresión es muy alta, porque las bacterias pasan de 100,000 colonias, entonces sí, ya hay que ocupar fármacos como los antibióticos o como los antipiréticos. Para ayudar a la... Para ayudarle. Ahí tenemos la inmunidad humoral, que es parte de la defensa. Serían los macrófagos, los linfocitos T y los linfocitos B, que hacen el reconocimiento de todo extraño, cuerpo extraño, que se le llama antígeno. Se dividen en células plasmáticas o células de memoria. Las células de memoria pues son los linfocitos. Linfocito B, que fabrica todos los anticuerpos, y el linfocito B, que son las que produce las inmunoglobulinas o anticuerpos. El anticuerpo que nos da la memoria es la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G ahí guarda todo un cachito químico de todo lo que entra a nuestro cuerpo, como bacterias, hongos, virus, todo lo que entra a nuestro cuerpo. Las vacunas. Las vacunas son parte de nuestro protección, de nuestra protección del sistema inmunológico. ¿Para qué me sirve vacunarme? Ahí vemos los anticuerpos, el anticuerpo E, el anticuerpo G, para crear anticuerpos, sobre todo la G, que es cuando entra otra vez el bicho a nuestro cuerpo. ¿Y estás preparado para rechazarlo? Sobre todo para preparar a los linfocitos o a los glóbulos blancos que van a atacar en forma aguda o en forma crónica. Para eso me sirven las vacunas. Para que un anticuerpo o una memoria se haga, la primera vez dura entre 8 y 10 días. Cuando ya tenemos reconocimiento, esto va a tardar entre 2 días a 3 días. Entonces la enfermedad se acorta. Más rápida la reacción. Sí. Así es. Y ahí vemos también en la diapositiva qué son la inmunoglobulina G o anticuerpo G, la inmunoglobulina A, la E y la D. La M falta porque es más abajito. Sí. Y la M pues es la célula activa, que me dice, aquí tengo el bicho y estoy ocasionando la enfermedad del bicho. ¿Sí? La que sigue, por favor. Eso. Ahí tenemos la inmunidad celular. Estamos viendo los linfocitos T, que serían los CD. Sí. Ahí estamos viendo un CD4. El linfocito B, que es el que va a fabricar todos los anticuerpos. Y nosotros ya partimos dentro de la investigación cómo está integrado o cómo recibe las señales del exterior el linfocito T. Ese debe de tener un receptor. Un receptor es cualquier macroproteína, las cuales van a recibir al extraño, o al alimento, o al fármaco, o a cualquier. Entonces, este receptor lo capta, lo introduce y empezamos a fabricar todas las sustancias químicas que van a dar todas las células del linfocito T. En este caso, el linfocito CD4, el CD8, el CD4 tiene 2 células, TH1, TH2, y lo que dice IL son interleucinas. Tenemos cerca de 150 interleucinas que participan en las enfermedades crónicas degenerativas o en las inflamaciones crónicas. También está el interferón. Aquí es donde también se fabrica el factor de transferencia, el factor de necrosis tumoral, alfa y beta, y cómo es que se conecta el linfocito
CD4 con el linfocito B para que fabriquen más inmunoglobulinas, ya sea la E, la A, la G o la M. Oye, mencionaste 3 factores, el de transferencia, el de... El de factor de necrosis tumoral y el factor de crecimiento. Ok. Entonces, esos 3 más o menos, ¿qué hacen cada uno de ellos? Bueno, el factor de transferencia tiene 3 moléculas que la vamos a ver más adelantito. Sí. Y lo que hace es transferir inmunidad, por eso se le llama factor de transferencia. Transfiere inmunidad ¿de dónde a dónde? de alguien que ya padeció la enfermedad Correcto. a uno que apenas empieza la enfermedad y lo va a eliminar. ¿Es una especie de vacuna o algo así? Es, no digamos vacuna porque no deja memoria. Okay. Más bien es un estimulador. Por eso se llaman inmunomoduladores. Correcto. ¿Sí? La siguiente, eso ya entramos ahí. Sistema inmune modulador. Sería ya los fármacos que intervienen en el sistema inmunológico, los cuales... Eso ya pasó. Sí. Los cuales van a repercutir en enfermedades autoinmunes. ¿Qué es una enfermedad autoinmune? Es aquella en cuando el sistema inmunológico se descompone, se va a producir más células o más señales químicas y para que otras células vengan y degraden tejido. Correcto. Por ejemplo, una de las enfermedades autoinmunes es la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple vimos mucho hicimos sobre esto investigación ahí en el Instituto de Rehabilitación, en los cuales la mielina va perdiendo, se va perdiendo la cobertura del nervio. El nervio se hace más lento para su transmisión si no tenemos esa cobertura. Correcto. Y también hay otras enfermedades, por ejemplo, la tiroiditis de Hashimoto, que es una alteración a nivel de glándula tiroidea para producir hipo o hipertiroidismo. Eso es. ¿Sí? Esa, pues generalmente lo que nosotros vimos en estas 2 enfermedades autoinmunes y nosotros ya tenemos una marca genética. De esa marca genética no sabemos si vamos a tener la enfermedad o no, diabéticos también. Esas enfermedades, si nosotros no vivimos en el área donde nos van a inducir las enfermedades, pues nunca nos vamos a enterar que vamos a estar enfermos de esas autoinmunes. Si vivimos en medio donde hay mucha contaminación, que hay virus, hay bacterias, generalmente los que inducen a esas enfermedades, lo que nosotros estudiamos en el Instituto de Rehabilitación, fueron virus. Los virus que más encontramos es el citomegalovirus y el Epstein-Barr. ¿Ellos están en el medio ambiente? Están en el medio ambiente, en cualquier momento nos respiramos podemos respirar. Y cuando no somos bien tratados, cuando no podemos utilizar bien los fármacos, como los inmunomoduladores, o ocupamos fármacos que son inmunosupresores, como los corticosteroides, que sí nos sirven porque son los mejores para producir antiinflamación. Entonces, uno de ellos es el interferón, que lo estudió el doctor Isaac y el doctor Liederman en 1957. Ellos vieron que inhibía esta sustancia en la respuesta inmunológica, la retrasaba. A eso, ese es parte de los inmunomoduladores. Ahí tenemos los señalamientos inmunológicos en la membrana. Ahí está el receptor de las células T, el linfocito CD3, el linfocito CD8, el linfocito CD4, los cuales tienen que captar la señal y
ampliarla para traducirla hacia el citoplasma y luego hacia el núcleo y sintetizar más proteínas o se sinteticen más células de los linfocitos. Y esa sería su fórmula química del interferón y se descubrió en 1950 y vieron que mejoraban los pacientes cuando estaban infectados por virus, disminuía su tiempo de infección. Correcto. Ahora, todo esto se aplica obviamente a los fármacos para hacer a todos los frente a todo fármacos. esto. Y todo esto se da a través del torrente sanguíneo, Sí. todo siempre es a través del Es a través del torrente sanguíneo o que va a diferentes órganos y todo esto, ¿verdad? sí, el torrente sanguíneo lo que hace es de que en las partes más delgaditas de los vasos Sí. se hace la transferencia de oxígeno. Okay. Ahí también se puede hacer transferencia de fármacos y a veces de alimentos para que la célula se nutra. Correcto. Muy interesante. Vamos a un corte, Susi, y regresamos para terminar con esto. Sí. ¿Cómo vamos? Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico.
Bueno, entonces seguimos, doctora, Claro que sí. referente al tema que estaba comentando de cómo el sistema inmunológico a través del torrente sanguíneo se defiende, ¿no? Se defiende, claro, sobre todo cuando hay células, nosotros secretamos el interferón alfa, Eso es. interferón gamma. El interferón gamma es el que nos va a ayudar a cubrir todo lo que es virus, inclusive ver células cancerígenas. Ese es un tema muy específico, las de células cancerígenas, porque las células cancerígenas se van a revestir de una proteína propia de nuestro cuerpo y el sistema inmunológico no lo va a reconocer impropio. Okay. Y no lo podemos atacar. Cuando se ataca es a través del factor de necrosis tumoral. Correcto. Entonces estamos hablando interferones, factores de necrosis tumoral, el alfa o el beta, y ellos son los que nos van a ayudar a detectar las células cancerígenas. Para esto también tenemos otros fármacos que se llaman factores de transferencia. El factor de transferencia también junto con el interferón empezaron a estudiar desde 1948, 49, y ya se concretó el estudio de si eran sustancias que podrían proteger ya en los años 1956. Y las células que van a producir esto, pues serían los linfocitos, sobre todo los linfocitos CD4, linfocitos T, y algunas otras células como los osteoblastos o como células endoteliales que también van a participar en otra sustancia que van a sintetizar a través de unas células que se llaman natural killer o asesinos naturales. Este natural killer lo va a estimular una interleucina que se fabrica en el linfocito CD4. El CD4, acuérdense que tenemos dos tipos de células, TH1, TH2. Y ellos van a sintetizar 150 interleucinas. Y la interleucina que va a dar maduración al natural killer es la interleucina 12. Cada una de las enfermedades autoinmunes tienen su interleucina que van a estar estimulando para que se fabrique más CD4, CD8 e intervengan en la enfermedad autoinmune. ¿C es coenzima o no? C no es cluster differentiation. Okay. ¿Las coenzimas? Las coenzimas son cofactores que van a ayudar al metabolismo. Porque se han puesto de moda últimamente las CQ10. Las coenzimas el Q10 que y para el corazón, no sé. Sí, son coenzimas que sí ayudan. Okay. Ayudan mucho, sobre todo para inhibir los factores de riesgo de daño coronario. Otro de los inmunomoduladores es el factor de transferencia y la glicina. El factor de transferencia lo empezó a estudiar el doctor Lawrence desde 1949, ya en 1954, pues ya tenía conocimiento, no sabía qué molécula era. En nuestro país, en 1970, 60, el doctor Luis Padierna y el doctor Estrada, de Ciencias Biológicas del Poli, empezaron a ver la acción de estos complementos o de estos factores que se fabricaban en los linfocitos. Todavía no se conocían como CD3, CD4, CD8. ¿Sí? Sí. Y estos linfocitos, vemos ahí una imagen de un linfocito, en los cuales también actúan a nivel de enfermedades autoinmunes y virales. Correcto. Se vieron que hubo un cambio de negativo a positivo en las reacciones inmunológicas. Correcto. Y
La diapositiva que está a la derecha son las fórmulas de los linfocitos. ¿Es el factor de transferencia? Sí, sí. Tenemos 3 tipos de factores de transferencia. Ahí está sintetizado y visualizado. Se hace para visualizar una molécula en varios equipos. Sí. Y entre ellos está el cromatógrafo de alta presión líquida, en donde en el pico 5 vimos 2 moléculas, y esas 2 moléculas tienen una estructura como ribosa. Y en el pico 7 está también la ribosa, y ellos tienen su acción farmacológica en el fosfato. Si nosotros le quitamos la cadena lineal, o le quitamos la cadena donde están los anillos de 5 carbonos, que son la ribosa, Sí. no tiene acción. Tiene acción porque está el fosfato. Sí. Pero si le quitamos los fosfatos, ahí ya no tiene acción farmacológica. Correcto. No es cualquier cosa el tomar así nada más el factor de transferencia. Tiene que ser bien dosificado, porque si es una molécula, no quita la vida, pero sí es una molécula que hay que tener el respeto. Ahí está el doctor Lawrence, su grupo de 1956, junto con el doctor Pappenheimer, y aquí, pues, en 1970, el doctor Sergio Estrada y el doctor Luis Padierna, pues, en ciencias biológicas vieron que podía administrarse el factor de transferencia en padecimientos infecciosos, sobre todo virales. Ahora, esta es una ribosa. Hay unos virus que son de una sola cadena, que son ribosas, como el Zika, como el chikungunya, y podemos eliminar a ellos a través del factor de transferencia. Había dicho que el factor de transferencia tiene una función de síntesis que está en el núcleo, una función supresora del sistema inmunológico que está en el citoplasma, y una función inductora que está en la membrana del linfocito CD4. No es una vacuna, pero sí produce respuestas generadas en memoria, sobre todo en la inmunoglobulina G, que es la célula de memoria. Ahora, por aquí leí en unas láminas que se transfiere también ese factor de transferencia a través de la leche materna. De la leche materna, claro que sí. Es importante amamantar, entonces. Y ese es parte de los cuidados que se tienen que tener desde recién nacido, el amamantar. Correcto. Y las ventajas de utilizar el factor de transferencia es no provocar reacciones alérgicas, no tiene efectos colaterales, secundarios, no tiene efectos tóxicos, y es un derivado biológico. Nosotros lo extraemos de calostro de vaca. ¿Sí? ¿Y eso se elabora en el laboratorio del Politécnico? Sí, lo hacen ahí. Otro de los proyectos de investigación que hicimos fue determinar la concentración del linfocito CD4 en pacientes con esclerosis múltiple. Cuando empezamos, muchos de los pacientes estaban muy bajos sus concentraciones o muy altos. Y al cabo de un año, todas las concentraciones casi fueron a la línea media, que es lo normal, el alto y el bajo. Igual el CD8, la mayoría de ellos son pacientes que tienen ligera o discapacidad. Correcto. ¿Sí? ¿De qué tipo de discapacidad? ¿Física? Sí, de movimiento. Ahí vemos en la diapositiva cromosomas de ratón. Parte de estos proyectos de investigación y de estos fármacos, tenemos que hacerle pruebas genotóxicas, de teratogénesis. Teratogénesis quiere decir monstruo. Correcto. Monstruo, en donde algunos fármacos que hicimos en comparación con el factor de transferencia, que ellos sí producen teratogénesis, pues vimos costillas de más,
placentas unidas, abortos, paladar hendido, acortamiento de algunos huesos. Y eso lo hicimos, es una técnica que se hizo en el Instituto de Rehabilitación. Cuando hacemos esas técnicas, pues los reactivos que ocupamos son muy olorosos. Eso es. Y parte de los proyectos de investigación, si no los publicamos, pues nunca se van a entender, y además nos corren, porque ese es nuestro trabajo final. Hicimos la toxicología, publicar. Hicimos la toxicología, la genotoxicidad, la citotoxicidad, que es de células, y la teratogénesis. Es un libro que se editó en la Editorial Académica Española. Eso es el ADN. Ese es ADN, es la molécula, y aquí está. Perfecto. Sí, y el otro tema pues sería la genotoxicidad. ¿Qué es este otro? De la glicina y de la cisteína, que afortunadamente quitamos la actividad genotóxica de un fármaco que es un antineoplásico y se llama cisplatina. Perfecto. Muchas Ahora, gracias. muy interesante todo esto. Toda esta investigación se hace dentro de ciencias biológicas. También en ciencias biológicas. ¿O en medicina? ¿En qué lugar se hace? En todos lados. En todos lados. Sí, nosotros como Instituto Nacional de Rehabilitación era la jefa del área de investigación bioquímica muscular. Correcto. Y todo eso lo hicimos en el laboratorio. Y teníamos convenio con la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, con el 20 de noviembre, con Estudios Avanzados del Poli, la Facultad de Medicina de la UNAM, sí. Correcto. Y de Ciencias Químicas, y también en Aguascalientes. O sea, es un equipo multidisciplinario, Así ¿no? es, sí, uno solo no puede. Entran muchas especialidades para conocer todo esto a detalle. Sí, y lo más importante y lo que les voy a recomendar es de que su sistema inmunológico puede ser alterado con cualquier cosa. Estrés. Si siempre andamos, como yo les digo a mis pacientes, de mala onda, que siempre andamos enojados, que porque el vecino cualquier cosa, ya nos dijo cosas, o que la mosca pasó, ¿no? nos alteramos. El sistema inmunológico baja. Y o sea, se vuelve propenso a ser atacado, ¿no? Sí, así es. Y ahí es donde vienen las enfermedades autoinmunes. Ahora, por ejemplo, hay una enfermedad que se habla mucho de la inmunología, que es el SIDA, que es un síndrome. Eso, ¿qué es lo que realmente...? El SIDA es un virus que se aloja sobre todo en los linfocitos. En los linfocitos CD3, CD4 o CD8. Sí. Si se aloja en el CD4, que es un linfocito que es cooperador, coopera con TH1, TH2, 2 células. Si el virus ataca, nuestro sistema inmunológico baja y estamos propensos a tener infecciones. De todo tipo. O inclusive tener pequeños tumores en pulmones. Eso es. Entonces, la recomendación más importante es bajarle al estrés, comer mejor y dormir. Dormir sus 7 horas, 8 horas. Hay que cambiar el estilo de vida, ¿verdad? Sí, hay que cambiar el ciclo de vida. Muy bien. Sí. Perfecto. Pues, doctora Reyes, lo único que me queda es entregarte un reconocimiento aquí por tu participación. Gracias. Y agradecerte estos conocimientos tan importantes que nos compartiste, que los has adquirido a través de mucho esfuerzo y muchos años. Muchas gracias y felicidades por el trabajo. Gracias. Y ustedes nos vemos la próxima semana a la misma hora. Buenas noches. Astele.tv
Stele.tv.